Me complace mucho poder participar con ustedes en este interesante simposio sobre desarrollo endógeno y biodiversidad cultural. Temas que por mucho tiempo fueron ignorados por científicos en los países dominantes porque daban por sentado que lo que decían o hacían tenía vigencia universal. Por lo tanto, estaban llegando a lo que ellos mismos definían como leyes generales. Es importante retomar ese punto de vista, porque evidentemente esa interpretación monocultural y dominante desde el punto de vista euroamericano pasa por encima de algunas realidades obvias que se pueden resumir en la idea de un contexto en que se mueven las ideas, las personas, las instituciones y las naciones. Hay un contexto en el que hemos nacido, donde hemos sido criados, donde se originan nuestras costumbres, donde aprendemos a hablar y a acomodarnos a los fenómenos locales. Es una hipótesis que creo puede ser aceptada por los científicos y en realidad pues a mí me la enseñaron cuando yo aprendí sociología en los Estados Unidos, y es que el contexto es esencial para entender las realidades específicas. Que es obvio que un contexto europeo, digamos en las tundras de Siberia, es muy distinto a las realidades del contexto en el Amazonas o en el Chocó, en Colombia o en el trópico en general. y parecería natural pues que en Siberia o en Rusia se desarrollaran cierto tipo de instituciones, creencias, prácticas y normas muy distintas a aquellas que producirían los indígenas del Amazonas o los negros del Chocó y también en toda la zona tropical del mundo. El contexto es, por lo tanto, para mí una condición indispensable para entender realidades y poder entonces también saberlas transformar. Porque aquellas reglas, recomendaciones o trabajos de expertos que provienen de determinados contextos, especialmente de los países dominantes, pueden resultar muy ineficaces, contraproducentes, perjudiciales también, cuando se trasladan sin más ni más
a contextos diferentes. Un problema que parecería obvio, pero que a uno cuando está estudiando las ciencias en Europa, en los Estados Unidos, como ocurrió conmigo, se le da como por sentado que lo que se aprende allá sirve para todo. Bueno, ya yo estoy un poco más viejo y he aprendido que eso no es cierto. Lo interesante de esta conclusión, que no parecería demasiado trascendental, es que, así como lo he expresado como sociólogo, encontré apoyo en un eminente biólogo colombiano que había sido educado en Europa, en Alemania, y que había llegado a ser presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Este biólogo, el doctor Luis Eduardo Mora Osejo, se distinguió siempre en nuestro país, en Colombia, como un sabio. Fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y para sorpresa mía, una vez que nos encontramos varados en un aeropuerto, empezamos a conversar sobre este problema de lo endógeno y del peso que tienen los contextos ambientales y culturales en la vida de los pueblos. Y ambos nos sorprendimos en que convergíamos en nuestros puntos de vista. Él desde el punto de vista de las ciencias biológicas y naturales, y yo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Dijimos, bueno, nos han enseñado que las ciencias son o duras o blandas. La biología es una ciencia dura, como también lo es la matemática y la física. La sociología se considera como una ciencia blanda, y eso viene desde el siglo XIX, algunas interpretaciones europeas. Pero con el desarrollo de estas disciplinas, vemos que la interpretación sobre lo que es ciencia dura y ciencia blanda se está perdiendo. Por lo menos no tiene ese peso que nos decían en las universidades. Y como ustedes saben, esa diferencia entre unas y otras ha sido destacada por nada menos que por los físicos cuánticos, cuyas reglas sobre la incertidumbre y el principio antrópico que propusieron Heisenberg y Bohr han roto esas diferencias entre ciencias duras y blandas, porque ahora parecería que hasta la física podía ser una ciencia blanda, que las leyes de la relatividad
en la física son también observables en las ciencias sociales y viceversa. Entonces, decidimos con el doctor Mora Osejo escribir un manifiesto. Ese encuentro en el aeropuerto fue en el año 2001, en enero, yo recuerdo, en Cartagena, muy cerca al mar, contexto tropical. Y dijimos, tenemos que retomar este punto de vista porque en nuestra vida profesional hemos hecho demasiados errores y desinformado a nuestros estudiantes cuando simplemente traducimos del francés, del inglés o del alemán o del italiano o del ruso aquello que se refiere a los contextos europeos. Y nuestros estudiantes creen que esa es la Biblia, y que lo que se dice allí es aplicable al trópico, a nuestro trópico. Tenemos que hacer una campaña en las academias y en las universidades de nuestros países para empezar a combatir ese colonialismo intelectual, porque lo que hemos sido hasta el momento es que nos han convertido en colonos intelectuales, repitiendo muchas veces como loros, y allí es fácil quedarnos, y eso no es ni conveniente para el país y su pueblo, ni conveniente para el desarrollo científico propio. Hicimos entonces un manifiesto que titulamos La superación del eurocentrismo, y que nos atrevimos a presentar públicamente en el Consejo Colombiano de Ciencias, que se llama Colciencias, en Bogotá. Y francamente nos desencantó porque la respuesta fue un silencio sepulcral. E pur si muove, decía algunos, ¿no es cierto? Galileo, cuando se le discutía por la Iglesia si estábamos en un universo heliocéntrico o si la Tierra era el centro del universo. Pues bien, la discusión se dio de todos modos, y para sorpresa nuestra fue traducido este texto al inglés y publicado en una revista de una disciplina nueva o relativamente nueva, que es la investigación-acción. Que la investigación-acción es precisamente una demostración práctica de que la búsqueda de lo propio, respetando los contextos locales y regionales, es algo positivo y muy productivo. La investigación-acción, como ustedes quizás sepan, ha sido una iniciativa de los
colegas de los países del tercer mundo desde los años 70 para acá, que ha tratado de combinar la acción y la teoría, de enriquecer ambas sin separarlas, y que ha llevado a una revisión de lo que es ciencia útil, el para qué de la ciencia y el para quiénes se hace ciencia. Pues esta revista, que se interesó en el estudio que hice con el doctor Moura Osejo en el año 2001, es Action Research, publicado en la Universidad de Bath en Inglaterra, y en cuyo número 1